vamos a estar tocando el tema general, las 5 solas. ¿Vale? Las 5 solas. Para los hermanos que no conocen, vamos a estar tocando hoy la sola escritura, después será la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Oramos. Padre, gracias porque tú nos amas con amor eterno, y gracias por tu palabra, esa palabra viva, palabra de poder, esa palabra, Señor, que alimenta nuestra vida todos los días. La necesitamos, habla a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces las 5 solas. Las 5 solas. Mis amados, este tema o estos temas de las 5 solas surgieron, hermanos, de la Reforma. ¿Sí? La Reforma, hermanos, no solamente marcó un hito histórico, sino también marcó lo doctrinal y lo teológico para la vida de la iglesia. Yo pregunto, ¿en qué piensas tú? ¿O qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Reforma Protestante o la frase? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas eso? Reforma Protestante. Amados, la Reforma fue un movimiento histórico, como decía, pero no fue cualquier movimiento. ¿Vale? Espero que podamos tener presente esto. No es cualquier movimiento. Fue el movimiento más grande que ha habido en la historia de la iglesia, amados. Fue el movimiento que trajo avivamiento, pero que también hizo exaltar el Evangelio de Cristo. Es el movimiento, mis amados, que impactó y ha impactado. Ha sido el que más ha impactado desde los apóstoles hasta nuestros días. No ha habido otro movimiento que haya impactado o esté impactando. Amados, Dios levantó a hombres temerosos de Dios. Dios levantó a hombres falibles, pecadores, necesitados de la gracia, pero Dios levantó a estos hombres. Dentro de ellos estaba un famoso, conocido, Lutero. Pero hay otros que a lo mejor nos vayamos mencionando, y si no, venga el 31, estamos invitándoles. Amados, pero ¿qué hicieron estos hombres? Dios los usó, no para que pongamos nosotros nuestros ojos en ellos, no para que los exaltemos a ellos. Estuve en un culto una ocasión que hablaba de la Reforma, y el predicador mencionó como 100 veces a Lutero. Fue un sermón donde se exaltó a uno de los reformadores. Pero los reformadores no lo hicieron con ese propósito. Los reformadores lo hicieron con el tú y yo pudiésemos ver solamente a Dios. Fueron instrumentos del Señor. La Reforma, hermanos, se inició en el 1517. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál fue la razón? El Papa León X autorizó reducir el castigo por los pecados. ¿Ven? Pregunto, ¿quién puede reducir el castigo por los pecados? ¿Habrá alguien en la tierra que pueda reducir el castigo por los pecados? Bueno, ellos se atrevieron a hacerlo. Y entonces, este hombre, pues, lo hizo. ¿Saben por qué y cómo? Había necesidad de construir en ese tiempo, pues, la casa, o más bien la basílica en San Pedro, en Roma,
y necesitaban dinero. Y por eso propusieron reducir la pena del pecado a cambio de dinero. La fornicación tenía un precio y lo pagaban y quedaban limpios. Y si pensaba pecar mañana, pues podías pagar adelantado. Si habías mentido, pues pagabas. Pero si pensabas mentir mañana, lo podías hacer, ¿no? Si algún familiar se murió sin haber saldado sus pecados, lo podían hacer, solamente que depositaran el dinero en el cajón o en el alfolí. Y había un famoso llamado John Tetzel. Este estaba encargado de anunciar las indulgencias por todo Alemania, ¿no? Y él decía, escuchen bien, él decía y clamaba así, gritaba a cuatro vientos: tan pronto como caiga la moneda en el cajón, el alma del difunto vuela al cielo. Así decía Tetzel, ¿no? Y a mí me vino a mi mente esta ilustración. ¿Usted se ha quedado sin datos alguna vez porque se le acabó, ¿no?, los datos? Y usted dice, oye, no me llegan los mensajes, ¿no? Y no me salen. Usted pasa a una tienda y carga usted, ¿no? Pues tiempo aire y empiezan a llegar los mensajes, ¿no? Así me imaginé yo cuando leí esto de Tetzel, ¿no? Tan pronto cae la moneda y sale el alma y vuelan al cielo. Esto le caló a un joven monje llamado Lutero. Le llegó hasta el alma. En ese tiempo, hermanos, la tradición y los dogmas de la Iglesia Católica habían oscurecido y distorsionado las enseñanzas de las Escrituras. La Reforma buscó, mis amados, levantar la Biblia, la palabra de Dios, para que el pueblo pudiera aprender de la palabra, ¿sí? Porque la palabra no tiene otra cosa más que el Evangelio vivo, poderoso. Y buscaron los reformadores eso. Por tanto, mis amados, yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si la reforma no se hubiese llevado a cabo? ¿Qué hubiese pasado si la reforma no se hubiese dado? Tengo dos cosas para ustedes, o tal vez tres. Primero, usted y yo nunca hubiésemos conocido el Evangelio verdadero. Número dos, no solamente no hubiésemos conocido lo que es el Evangelio verdadero, mis amados, sino también no tendríamos la Biblia, la palabra de Dios a nuestro alcance, y no lo tendríamos en nuestro idioma. Usted y yo estaríamos escuchando las enseñanzas y los sermones tal vez en latín, ¿no? Y otra cosa que puedo decirles, posiblemente usted y yo fuésemos analfabetas, porque la Reforma levantó grandes universidades en todo el mundo. Todo lo que es el aspecto académico viene como resultado de la Reforma, y toda la parte económica también. Así que, mis amados, la Reforma tuvo estos grandes logros. Pero bueno, entramos al tema de la sola Escritura. Hoy nos toca la sola Escritura. Yo pregunto, ¿por qué la gente cree lo que cree? Bueno, imagínate qué cree la gente. ¿Por qué la gente cree lo que cree? Mucha gente cree que ponerle al niño un cinto rojo, o pasarle un huevo, hay muchas cosas, pero quiero mostrar nada más un ejemplo. Por ejemplo, murió la señora más chismosa del barrio. Envenenaba a todos los gatos de los vecinos. Insultaba a cuantos podía. Pero un día murió y la gente decía, la gente que estaba ahí, descanse en paz.
¿Por qué creen lo que creen? Y otros decían, ella ha llegado a un lugar mejor, recemos por su alma. Y así podría yo mencionar, ¿no? Otros decían, bueno, pues no fue tan buena, pero si rezamos por su alma para que salga del purgatorio, ¿no? ¿Por qué creemos? ¿Por qué la gente cree lo que cree, mis amados? Bien, las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de las Escrituras en cuanto a la sola Escritura, sostienen, mis amados, que la Biblia, solamente la Biblia, como palabra del Señor, es inerrante e infalible para que nosotros encontremos respuesta, para que nosotros conozcamos los asuntos de la vida. Hoy en día, mis amados, se levantan oposiciones contra la palabra. Hoy en día se levantan fuerzas también queriendo ocultar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuáles serían ellos? Encontramos, por ejemplo, el posmodernismo. ¿Qué hace el posmodernismo, mis amados? Entre ellos está el relativismo. El relativismo, hermanos, creo, enseña o sostiene que no hay verdad absoluta. Eso dice. Pero la palabra es todo lo contrario, es la verdad divina, es la verdad de Dios. Por otro lado, también encontramos otras cosas, mis amados. Hay personas que dicen que la Biblia, pues, no es verdad, es mentira, porque la ciencia lo ha comprobado. No hay tal prueba. Y por otro lado, mis amados, hay quienes piensan y afirman que una tradición oriental puede orientar mejor a las personas. Como creyentes, mis amados, como iglesia, sostenemos que la sola Escritura es la única autoridad infalible, palabra de Dios. Por tanto, toda enseñanza y práctica que se da, toda enseñanza que sale, que se expone, debe estar avalada por la palabra del Señor. Si algo está fuera, si algo se desvía de la palabra, debe ser rechazado, porque nosotros tenemos a la Biblia como única fuente de autoridad. Amados, quiero mostrar fundamentos bíblicos para sostener la doctrina de la sola Escritura. Es el fundamento que sostiene nuestra fe. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los salmos, que el creyente, el joven, puede vivir una vida íntegra delante de Dios, pero ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué dice el Salmos 19? Puede estar 119:9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. ¿Cómo puede el hombre vivir una vida piadosa? ¿Cómo puede el ser humano vivir una vida recta? ¿Cómo puede el ser humano vivir una vida buena? Guardando, conociendo, viviendo la palabra. Esa es la enseñanza que encontramos. Otra cosa que podemos encontrar, mis amados, es que si buscamos a Dios de todo corazón, nos podemos mantener firmes. ¿Qué dice el versículo que sigue, el versículo 10? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Te quieres mantener firme? ¿Quieres tener una vida recta? Busca los mandamientos, busca la palabra. El salmista dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Quieres ser alguien en la vida? No te apartes de la palabra del Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque fuera de la palabra no hay solidez. Fuera de las Sagradas Escrituras no hay solidez. Una vez Jesús dijo, el que me
las hace, las compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias, y dieron contra aquella casa y no cayó. Pero dice Jesús en Mateo 7, pero todo aquel que oye esta palabra y no las hace, la ignora, la deja a un lado, es como aquel que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los mismos vientos, los mismos fueron las lluvias, y dieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mis amados, la palabra de Dios da solidez y sobre todo a nuestra fe. Otro escritor sagrado dice que todo aquel que no va a las escrituras, su fe, su vida es llevado como hojarasca, llevado por el viento de un lado a otro. Hoy en día hay corrientes por todos lados que pueden hacerte dudar y caminar de un lado a otro buscando una verdad, porque no estás cimentado en la palabra del Señor. Hermanos, hay mucha gente que tiene su vida fundada no en la palabra del Señor. ¿Saben qué lo tiene fundada? En sueños, en visiones. Hermanos, voy a contarles, Dios me dio una visión, tuve un sueño y voy a contarles. Hay personas que están buscando escuchar experiencias de otras personas y ahí quieren cimentar su fe. Hermanos, el creyente solamente debe estar enfocado en la palabra del Señor, la sola Escritura. Mis amados, la palabra guarda nuestras vidas en santidad. Versículo 11 del mismo Salmos que leímos también hace rato. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres no tropezar en la vida? ¿Quieres no pasar vergüenza en la vida? Porque puedes caer en desobediencia al Señor y pecar. Dice la palabra del Señor que debes guardar la palabra del Señor, la sola Escritura. Bueno, si le has dado un vistazo al Salmo 119, todos los versículos del Salmo 19, que es el Salmo más largo, habla de la importancia de la sola Escritura. Amados, quiero dejar también en su mente para ustedes que para Jesús la palabra de Dios fue suficiente. Para Jesús la palabra de Dios es autoridad. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús ayunó 40 días y 40 noches? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan ustedes que se acercó el tentador para tentarle? Bueno, ¿qué dice Jesús en los siguientes versículos? En Mateo, ahí está, Mateo 4, versículo 4. ¿Estás conmigo? ¿Lo tienes? ¿Sí? Bien, podemos leer qué dice. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una referencia ahí, ¿qué es? Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Cuando llega el enemigo y le dice: si eres, ¿no? Di que estas piedras se convierten en pan. Y Jesús no se puso a pensar, ¿qué voy a decir? ¿Y ahora cómo lo reprendo? ¿Y ahora cómo le hago? Jesús solamente fue a la Escritura del Antiguo Testamento. Jesús no tuvo otra opción. La única opción para todo creyente, como lo hizo Jesús, es recurrir a las Escrituras. Y entonces Jesús toma las Escrituras y les dice, no, ¿qué dice el texto? Escrito está. Escrito está. Y Jesús está yendo al escrito del Antiguo Testamento. Y sigue la tentación y sigue otra vez el enemigo buscando hacer caer a Jesús. Y ahora lo lleva al pináculo del templo y le dice que si se echa de ahí, ¿no? También sabe la Biblia, a sus ángeles mandará que te guarden, ¿no? Porque también sabe la Biblia, así que no se
¿Está por ahí? Bueno, todos por favor. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En dónde está? Ahí está. Otra vez, Jesús fue a las Escrituras. Jesús tomó las Escrituras. Para Jesús las Escrituras es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. El otro versículo, hermanos, también lo llevó el diablo a Jesús al monte y le dijo, si tú me adoras, yo te daré todo esto, ¿no? Y Jesús vuelve a las Escrituras, versículo 10, que dice, entonces, escrito está. Y Jesús vuelve a las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, la sola Escritura, la sola palabra. Y mis amados, y eso está en Deuteronomio también, hermanos, para Jesucristo las Escrituras tenían autoridad para enfrentar las realidades de la vida. Para Jesús la Biblia es autoridad para confrontar al enemigo. También es autoridad la Biblia sobre cualquier tradición humana, sobre cualquier asunto religioso. Hermanos, si Jesús apeló a las Escrituras, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si la palabra de Dios fue suficiente para Jesús, pregunto, ¿no puede ser suficiente para usted? Si la palabra del Señor fue suficiente para Jesús, es suficiente para mí y es suficiente para usted. Amados, nos enseña entonces la palabra del Señor, la sola Escritura. La sola Escritura. El apóstol Pablo, leíamos hace rato también, enseñó y sostuvo la sola Escritura. Él le dice a Timoteo, que el ministerio de Timoteo, en la predicación de Timoteo, debe estar basado solamente en las Escrituras. Pablo le va a decir, te encarezco que prediques, ¿no? ¿Qué creen ustedes que debía de predicar? La palabra. Y aquí le dice el apóstol Pablo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol dice a Timoteo, enseñándole, que solamente debía de tomar las Escrituras en su ministerio. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios, y la palabra inspirada indica que la palabra de Dios es de origen divino, que la palabra viene de Dios mismo. Y yo pregunto, mis amados, ¿Dios miente? Entonces su palabra no miente. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y como Dios no miente, y la palabra de Dios no miente, es nuestra autoridad. La palabra de Dios es nuestra autoridad en cuanto a fe y conducta. Amados, la autoridad de las Escrituras viene de Dios y por tanto debe ser creída y obedecida. Y no depende del testimonio de algún hombre, no depende del testimonio de alguna iglesia. Solamente la palabra es testimonio de Dios, porque ella es la verdad. Así que, mis amados, la autoridad es la palabra de Dios. No es, fíjense bien, termino con esto casi. ¿Por qué decimos la sola Escritura? Porque, mis amados, nosotros no podemos poner a la Biblia a la altura de otro volumen o de otra persona. Nosotros no podemos decir,
la Biblia y los escritos de Elena G. de White. La Biblia y los libros de José Smith. La Biblia y el Mormón. La Biblia y el Papa. La Biblia y la tradición. La Biblia y la iglesia. No podemos. Y mucho menos tampoco la Biblia y Lutero. Es solamente la Biblia. Es solamente la palabra. Por eso es la sola escritura. Mis amados, si saben por qué termino con esto, dice Isaías, porque la palabra, Isaías toma y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. Hermanos, ¿por qué debe ser sola la palabra? Porque la palabra hace todo lo que el Señor quiere. Dice también el Salmos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Necesita usted más? La ley de Jehová, la palabra de Jehová es suficiente para transformar el alma. Si la palabra transforma el alma, ¿cómo no va a ser suficiente para sostenerla y alimentarla todo el resto de nuestra vida? El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Ya qué? ¿Y dónde está el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. La palabra es poder. Por eso, mis amados, hoy hemos visto la sola Escritura. Y termino cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres crecer en tu vida cristiana? No necesitas más, solo la Escritura. Ve a ella, acude a ella,